No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. Hola, soy Ramón Lobo y esto es A Vista de Lobo, un espacio en el que tratamos la política internacional de otra forma. ਸ਼ਹਿਦ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਮਰਜੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De qué libro me estabas hablando hace un momento? No sé qué libro te estaba hablando. Ah, sí, un libro de un periodista, bueno, no es periodista, sobre Bosnia, que no recuerdo ahora mismo el nombre del libro, pero llevo casi todo. Y se llama Mark Crosas o algo así. No me acuerdo tampoco el apellido. Por las redes sociales porque estás dando demasiado. Sí, no, luego lo voy a poner bien. El libro me está gustando mucho desde el punto de vista histórico. Estoy aprendiendo un montón, a pesar de ser una zona en la que yo he ido bastante. La zona de la guerra tengo algunas críticas, que ya le he dicho, que a veces va demasiado deprisa y se saltan algunos pasos. Pero lo mejor del libro es que me entraban unas enormes ganas de volver a Bosnia. Bueno, pues si alguien quiere este libro, que vaya a cualquier libro. No, lo voy a poner. Quiero el libro que está leyendo Ramón Lobo, porque es lo único sí, lo voy a poner luego en Twitter. El libro me está gustando mucho, lo edita Libros del Cao, que ya es una garantía de libros buenos, bien editados. Y la verdad es que luego estuve con el autor aquí en Madrid y estuve en Girona la semana pasada y estuvimos hablando esto de mis dudas sobre la guerra y hemos quedado que a final de mes hablaremos de los detalles, ¿no? Pero es curioso porque él ha estado en las mismas zonas donde estuve yo durante la guerra, pero claro, me da una profundidad histórica que yo no tenía entonces. Yo solo iba al bum bum, a las balas, al follón, a la guerra, pero a veces sin un conocimiento profundo de las cosas. Él, como es lingüista y habla el idioma, claro, llega a profundidades muy interesantes. Yo creo que es un libro, luego lo pongo. Es un libro que no sabemos. Es un libro que hay que leer. ¿Cómo se llama? Ni quién lo escribe, pero hay que leerlo. Hombre, no, pero es que me has pillado así de frente. O sea, es decir, ten en cuenta que tengo 67 años casi, ya no tengo la memoria como... Enhorabuena. Bueno, sí, eso sí me acuerdo, porque fue hace 2 días. Si iba a ser un poco más tarde, igual ya no me acuerdo tampoco. Le digo enhorabuena porque hace un par de días se inauguró en la Universidad Miguel Hernández, en Elche, el Aula Ramón Lobo. O sea, habrá muchos alumnos que entran allí y, bueno, pues durante generaciones y generaciones van a saber quién eras. Sí, ahí... Esto impone mucho, ¿eh? Sí, bueno, a mí me dio un poco de vergüenza cuando me lo dijeron. Mikel Ayestarán inauguró el aula y me mandó una foto con el nombre ahí arriba. Pero también puedo decirte que me gusta, claro que me gusta. Que te hagan un homenaje en vida es mejor que te lo hagan muerto. Sí. Allí hay la facultad de periodismo, ¿no? Sí, hay un aula también con el nombre de Forges, otra con Rosa María Calaf y otra con Rosa Montero, o sea que estoy muy bien rodeado. Vaya nivel que hay ahí. Oye, vamos a empezar, venga. Something told me it was over when I saw you and that girl talking. Queríamos hablar un momento de la reunión que tuvieron, el encuentro que tuvieron el viernes pasado el presidente norteamericano Joe Biden y el Papa Francisco en el Vaticano. Esta reunión ha sido la primera cita de Biden en Roma con ocasión de la cumbre del G20 y mañana viaja a Glasgow, al Reino Unido, para acudir a la COP26 sobre cambio climático. Es un encuentro que se prolongó durante 1 hora y cuarto, que es una duración muy superior a los 50 minutos que le dedicó Barack Obama o a los 30 que estuvo con el pecador Donald Trump. Claro, es el católico...
sí, con Trump, sí. El católico que más manda en la Iglesia y el católico que más manda en el mundo, juntos en una sola habitación, ¿no? Teóricamente los dos, porque Biden manda, pero dentro de un conglomerado empresarial que manda bastante también, y el Papa manda, pero no siempre se le obedece. Aquí tienes en España ejemplo de que ahora se ha desatado la tesis de que el Papa es comunista. Por cierto, el libro se llama La piedra permanece y el autor es Marc Casals. La piedra permanece. Marc Casals. Oye, pues igual podría venir al programa un día. Sí, le tenemos que traer, sí. Oye, Biden siempre ha estado muy cuestionado por declararse un hombre de profunda fe católica, pero partidario del derecho al aborto y del matrimonio homosexual, ¿no? Bueno, más que partidario del derecho al aborto, es partidario de no cuestionar el derecho al aborto que ya está establecido en Estados Unidos. Hay una campaña de los obispos americanos para retirarle la comunión porque como un católico puede estar defendiendo ese derecho o por lo menos no estar atacando ese derecho. No se preocupan cómo un católico puede ordenar guerras y matar gente y causar hambre, eso no importa. Lo que importa es que Biden no está restando derechos. Es verdad, y no sabemos tampoco si en esa reunión el Papa Francisco de alguna manera le habrá pedido a Biden rendir cuentas, cuentas católicas. Incorporamos a la conversación a Juan González Bedoya, que es periodista del País. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Hola, buenos días, encantado. Tiene un gran significado esta visita para Biden, ¿no? Para Biden y para el Papa Francisco. Necesitan favores mutuos y ayudas mutuas. Los dos están en aprietos. El uno en Roma porque tiene muchas revueltas internas, enemigos fuera, pero también enemigos dentro de la fortaleza, muchos cardenales, que incluso, como acaba de decir Ramón, le tachan de comunista y de varias herejías. Y también Biden tiene problemas en Estados Unidos con los poderosos obispos católicos, que son unos 200 y pico, y 168 en junio pasado votaron sí a redactar un documento en el que se establecerán las condiciones bajo las cuales los políticos norteamericanos, estadounidenses que apoyen al aborto pueden recibir o no la comunión, que es el gran sacramento de los católicos. De manera que se están haciendo favores mutuos. El Papa dijo de Biden: usted es un buen católico. Me imagino que los obispos norteamericanos les habrá sentado a cuerno quemado. Y Biden ha hecho un piropo muy importante al Papa. Usted es el mayor guerrero por la paz que yo he conocido jamás, le dijo. Yo recordé a Stalin cuando se preguntó en 1945 cuántas divisiones tenía el Papa, cuando De Gaulle, por ejemplo, quería que el Papa se sentara en las negociaciones después de la Guerra Mundial. En fin, están los dos con dificultades. Y la visita ha tenido enorme importancia. Por cierto, duró 75 minutos en la biblioteca privada, pero es que después el presidente de Estados Unidos estuvo también casi media hora reunido con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, que es una reunión poco habitual en estos casos. Los presidentes norteamericanos y estadounidenses suelen ser antipapistas. De hecho, Estados Unidos no establece relaciones diplomáticas con el Estado de la Santa Sede hasta 1984 con Reagan y Juan Pablo II, fundamentalmente por la batalla anticomunista y el apoyo del Papa a las guerras de Reagan contra Nicaragua, El Salvador, los movimientos revolucionarios. De manera que el antipapismo de los presidentes norteamericanos, todos ellos protestantes de distintas religiones, cuáqueros, presbiterianos, episcopalianos, metodistas, etcétera, viene de lejos. Y de hecho, hasta 1919 ningún presidente de Estados Unidos había pisado el Vaticano. ¿Tú crees que Biden va a mejorar su situación cuando vuelva y el Papa va a mejorar su situación en España, sobre todo, que es donde está también una gran campaña contra él? Ninguno de los dos va a mejorar. Yo estoy convencido que la Conferencia Episcopal Norteamericana, que se reúne del 15 al 18, va a aprobar ese documento,
y va a insistir en que Biden no puede acercarse a comulgar como hace todos los domingos, que va a misa y lleva un rosario en el bolsillo, etcétera. Y evidentemente la visita esta y lo que se ha escuchado no le beneficia nada a Francisco, y mucho menos a España. Seguirán metiéndose con él y tachándolo de comunista o indigenista, como ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, o hizo el expresidente Aznar, o como hace habitualmente el líder de Vox, que cuando se refiere a Francisco lo llama ciudadano Francisco. No, el Papa está muy rodeado, muy atacado internamente en la Iglesia. Hay como mínimo un 10 o un 12% de cardenales en contra, entre otros en España varios, encabezados por el cardenal Ruco, que está jubilado pero sigue teniendo gran predicamento en el episcopado español. Y fundamentalmente porque también es verdad que Francisco habla demasiado y le encanta meterse en muchos jardines. Juan González Bedoya, que es periodista del País, especializado en información que tiene que ver con la religión y con el Vaticano. Juan, mil gracias, como siempre, un abrazo. Muchas gracias por madrugar. Gracias a vosotros. Hasta Feliz luego. día, gracias. Chao. Qué bien lo ha explicado Juan, ¿eh? Sí, yo estaba pensando qué cardenales podrían llegar a sustituir al Papa más adelante, cuando el Papa ya es mayor, aunque parece muy resistente. Pero bueno, la Iglesia sin duda es una voz, aunque bueno, tú y yo no creemos mucho, no creemos nada, pero es una voz que tiene un poder y ahí tiene un predicamento. Yo no sé si Aznar comulga, yo no sé si Rouco comulga, pero igual deberían también incluirlos la Conferencia Episcopal Americana. Sí, bueno, yo creo que Aznar también, bueno, no sabemos si es de rosario en el bolsillo como Biden, pero yo escucho el nombre de Rouco y me sigue dando... No, ellos llevan en el bolsillo otra cosa. Sí. Oye, el movimiento Black Lives Matter, nacido en Estados Unidos en 2013, y la muerte del afroamericano George Floyd en 2020, levantaron una ola mundial de protestas contra el racismo. Los dos despertaron también la necesidad de descolonizar las narrativas históricas, de visibilizar el papel de los afroeuropeos y demostrar su contribución en nuestras sociedades. ¿Ese movimiento en qué punto está? Bueno, con la historia tienes tres opciones. Intentar ignorarla, que es lo que hacemos nosotros en algunas cosas, en bastantes cosas, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la esclavitud en España no existe. Se puede intentar corregirla, cambiarla, reescribirla, que eso lo hacen casi todos los países, o aceptarla y aprender de ella, que es lo que no hace casi nadie. Y bueno, hay un momento en el que también hay que plantearse quizá pedir perdón. Sí, perdón, evidentemente, pero también los perdones, yo ahí tengo también algunas dudas, porque los perdones los pedimos desde hoy en contextos históricos completamente distintos. Y no se puede juzgar periodos históricos diferentes con los ojos de hoy, eso reescribir de alguna forma la historia. Lo cual no evita tener que pedir perdón o expresar simpatía por las víctimas que ha podido ocasionar nuestros movimientos políticos o históricos o nuestras invasiones, ¿no? Nuestras tropelías del pasado. Sí, nuestro pasado. Hay un informe en Bélgica que se ha publicado ahora, durísimo, con el rey Leopoldo, que explica que la colonización belga, que posiblemente es la peor en África. Ahí está el libro de Conrad sobre el río Congo, ¿no? Y después pues estaría la francesa, pero sí en Francia y en Inglaterra y ahora en Bélgica están haciendo una especie de ejercicio de memoria real sobre su papel con la esclavitud. Y en Países Bajos también. Para saber más sobre esta cuestión nos atiende Martín Rodrigo Yalarilla, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Pompeu Fabra. Nos atiende desde Sabadell. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Aquí parece que la presencia de personas negras en nuestra sociedad es un fenómeno reciente. Sin embargo, la esclavitud en España empieza en la antigüedad y se prolonga también hasta finales del siglo XIX, ¿no? Hasta principios del siglo XIX, sí. De hecho, hay algún colega francés que ha calculado que para toda la península ibérica, incluyendo Portugal, pudo haber entre 1450 y el siglo XIX alrededor de 2 millones de personas esclavizadas, en diferentes momentos, por supuesto. Pero está claro que de una u otra manera todos nosotros, me vengo a decir, somos descendientes de esclavos. Claro. A partir del siglo XV, esa proporción de africanos en la península ibérica aumenta exponencialmente, al convertirnos también en uno de los principales centros esclavistas de Europa, ¿no? Sí, claro. España une una doble condición. Por un lado, la propia esclavitud, podemos decir, doméstica. En España, en el siglo XVI, la ciudad de Sevilla, por ejemplo, tenía un 10% de población esclava, pero por otro lado también la presencia de población esclavizada en las colonias
en América, que en el siglo XIX en Cuba será algo, me atrevo a decir que brutal. Pensemos que es una isla de 110.000 kilómetros cuadrados, donde llegaron casi 900.000 africanos para ser esclavizados. Es más del doble de lo que llegó a Estados Unidos en toda su historia, ¿no? Esa doble combinación de esclavitud doméstica y esclavitud colonial es un rasgo característico de España. De España, 10% de esclavos en Sevilla en el siglo XVI, vaya dato. Sí, de los cuales el 7,5 me parece que eran población negra, de afroamericana. Lo tenemos en la pintura, está en la literatura, está en el flamenco, está en nuestra historia, nuestra cultura, la esclavitud, pero no está en el debate político, no está en nuestros libros de historia. Sí, no está en nuestros libros de historia y no está en el debate político o la realidad mental de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Bueno, no sé, yo no tengo una explicación clara. Es verdad que, por ejemplo, tanto la ONU como la UNESCO han establecido días de conmemoración y recuerdo de las víctimas de la trata y en la mayor parte de países implicados se celebra, pero en España no. Francia, Países Bajos, Gran Bretaña, los Estados Unidos, como habéis dicho, han elaborado políticas de memoria. Aquí no. Claro que en esos países hay una población afrodescendiente actual que empuja en ese sentido y aquí en España pues es mucho menos cuantitativa, menos influyente. Y por otro lado, bueno, las cuestiones de eso que se ha venido a llamar de memoria histórica, incluso para la guerra civil y el franquismo, no generan ni mucho menos unanimidades, pues esta cuestión tampoco, ¿no? Hay que recordar que España fue el último territorio de Europa en abolirla, ¿no? El último país europeo en abolir la esclavitud en sus colonias americanas, lo hizo en Cuba en 1886, pero además también fue un país que abolió muy tardíamente la esclavitud en la propia península ibérica, Baleares y Canarias. Fue en 1837, que es una fecha muy tardía en clave comparativa en Europa. Incluso Gran Bretaña abolió antes la esclavitud para Jamaica o para Barbados, para sus colonias, antes de que lo hiciese España para la propia península. Es verdad que en esa época ya quedaban muy pocos esclavizados, pero hasta 1837 hubo en la misma España personas esclavas. Supongo que habrá grandes fortunas y familias que se pasean por la revista del corazón que tienen un pasado bastante turbio en esto, ¿no? Bueno, está por estudiar las genealogías, pero sí que es verdad que el comercio de esclavos en particular en el siglo XIX y también la explotación de la mano de obra esclavizada, como digo, en Cuba y Puerto Rico sobre todo, cimentó muchas fortunas que luego algunas de ellas se traspasaron a España. Fue un espacio de ascenso social y económico. Eso en el siglo XIX es evidente. Luego ha habido el siglo XX y, como siempre, pues ha habido fenómenos de ascenso y de descenso social, pero sí, en algunos casos se pueden rastrear, incluso hasta la actualidad, el origen de algunas de estas familias. Pues eso es un trabajo académico maravilloso que alguien debería hacer. Y yo no sé si cada vez hay más gente dedicada a esta investigación. Pues la verdad es que sí, no solo en España, sino en general en los últimos 10, 12 años ha habido un boom, una eclosión. Claro que el tema del comercio de esclavos en particular, estamos hablando de 12 millones y medio de africanos que fueron embarcados para ser vendidos como esclavos en América. Es algo que afecta a 3 continentes, afecta a muchos países, a muchas ciudades y es uno de los grandes temas de historia global y es normal que haya habido un repunte de los estudios. Los historiadores nos dedicamos a hacer eso. Las cuestiones de memoria ya no son solo materia de los historiadores, deben ser una materia de la sociedad civil, de las instituciones. Claro que sí. Por cierto, Martín es el comisario de unas jornadas tituladas Esclavismo en Barcelona, una historia silenciada, que se celebran o se van a celebrar en el Centro Cultural del Born, ahí en Barcelona, del 3 al 6 de noviembre. Martín Rodrigo y Alarilla, que es profesor de Historia Contemporánea en la Pompeu Fabra. Mil gracias, Martín. Un abrazo y suerte con estas jornadas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Sí. Don't tell me this is all for nothing. I can only tell you one thing. On the nights you feel outnumbered, maybe I'll be out there somewhere. I see everything you can be. I see the beauty that you can't see. On the nights you feel outnumbered, maybe I'll be out there somewhere.
could have showed you all the scars. Por si acaso no había quedado claro, Marc Casals es el libro La piedra que permanece. Es un gran libro, es un libro que merece la pena comprar y leer, porque la parte histórica es muy buena y la parte lingüística, la importancia de las palabras, como muchas veces los términos de las ciudades explican gran parte del carácter de esas ciudades. Claro que sí. Hoy tenemos versión corta, Ramón, que tenemos a Lourdes, se ha colado en casa de alguien. Sí, que tiene que desayunar también Lourdes, claro. Sí, claro que sí. Venga. Hasta luego. Don't tell me this is all for nothing. I can only tell you one thing. On the nights you feel outnumbered. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.